Entre fronteras, sueños inmigrantes que se desvanecen. Uno de los principales motivos u objetivos principales de haber hecho este documental de Pasos Ciegos, ¿cuál fue? Cuando se plantearon hacer el documental, la principal meta de ustedes, ¿cuál fue? La principal meta es sensibilizar a las personas sobre el tema de migración y que las y los chiapanecos también nos veamos como un estado de migración de origen, porque de aquí salen personas hacia otros estados o hacia los Estados Unidos o hacia otros lados, como migración de tránsito, porque están transitando todas las personas de Centroamérica por nuestra tierra, o sea, están pasando por aquí. Centroamérica, chinos, coreanos, en fin, o sea, tenemos una migración permanente, estamos hablando de 800 a 1000 personas diarias pasando por la frontera. Pues bueno, uno es la migración de mexicanos que salen de México y van principalmente a Estados Unidos, no solamente, pero ese es el destino principal. Hay migración de Centroamérica, es como una migración, un flujo muy importante, que se incrementó como a partir de la década de 1990 y es migración de tránsito hacia Estados Unidos. También en Chiapas se ha reportado pues un flujo transfronterizo, migración local o migración intrarregional, que le pudiéramos llamar, que van principalmente a trabajar en la zona fronteriza de Chiapas, usualmente al Soconusco, pero no nada más al Soconusco. Entonces puede haber trabajadoras del hogar que llegan a Tapachula y zonas aledañas, hay también el trabajo agrícola, que es importantísimo, no se podría concebir toda la producción de café y de muchos otros cultivos en el Soconusco sin la mano de obra guatemalteca. Y también hay mucho comercio transfronterizo en diferentes puntos de la frontera. Y bueno, también hay muchos otros migrantes que vienen de otros lados, de Sudamérica, de África, de Haití. El año pasado se reportó un flujo muy importante de haitianos que llegaban por Tapachula y subían hasta Tijuana con la intención de pedir ahí asilo o visa humanitaria, pero que muchos quedaron, digamos, atrapados en las ciudades fronterizas. Existen diversos motivos, Deyanira, acerca de por qué se da la migración en nuestro país, pero también sabemos que existen diversos tipos de migración. ¿Cuáles serían estos? Pues mira, en particular Chiapas es un estado que contiene lo que llamamos las 4 condiciones migratorias. Es origen, destino, tránsito y retorno de cientos de miles de personas. La migración chiapaneca es una migración relativamente nueva. Hay estados en México que llevan migrando 30, 40, 50 años, pero Chiapas es el último estado en incorporarse a la migración internacional. Si bien había una migración interna pendular, por ejemplo, de personas que iban aquí a las ciudades principales del estado de Chiapas o en algunos otros estados cercanos, pero las últimas 2 décadas Chiapas comienza a migrar más lejos, las personas chiapanecas comienzan a migrar a la península de Yucatán, como trabajadores de la construcción, como trabajadoras del hogar para todo el complejo turístico. También comienzan a migrar al centro del país y finalmente al noroeste del país, a los campos agrícolas de Sonora y de Baja California. Y finalmente a Estados Unidos. Es a donde comienzan a migrar las personas chiapanecas. Como tú bien nos comentas, Deyanira, existe mucho tiempo en lo que se ha dado el flujo migratorio, pero sobre todo podrías comentarnos de esos motivos principales por los cuales se da la migración. Sí, pues mira, la gente está migrando desde hace aproximadamente 2 décadas porque las condiciones en el campo están cada vez más en crisis.
O sea, la entrada del Tratado de Libre Comercio con América del Norte terminó pauperizando las condiciones de vida de las personas. O sea, el campo ya no resulta ser una opción ni de trabajo digno, ni de remuneración en la venta de los productos. Pues antes era el típico migrante que se conocía, ¿no? El migrante hombre, joven, soltero o no soltero, pero hombres jóvenes. Y cada vez más se ven mujeres. Ya existía la migración femenina, pero ahora es ya muy clara, y la migración de niños es cada vez más clara. Y antes me refiero en esta década que inició, e incluso hace 5 años, 7 años, todavía podíamos encontrar que la gente decía migré por falta de oportunidades, por encontrar una mejor vida económicamente, poder mandar remesas. Ese era como el discurso de los migrantes, ¿no? Que era un migrante económico. Pero ahora principalmente vemos que esta situación económica se mezcla con situación de violencia. Tú precisamente nos comentas de algo que se están dando ahora, no solo esos flujos migratorios de las personas adultas. Hoy día vemos cómo los migrantes pues se han visto desde niños muy pequeños que ya comienzan a irse, no solo a salir de nuestro estado, a salir del país para buscar mejores oportunidades. Carla, ¿tú nos podrías comentar qué pasa en esa situación con los menores de edad? Claro, estamos hablando ya de 3 generaciones. Entonces, ¿qué sucede con estos niños, con estas niñas? Se incorporan actividades económicas para ayudar a sus familias, si tienen hermanos más pequeños, en el caso de niños, niñas ya más grandecitos o incluso de jóvenes. Ellos se incorporan a estas actividades económicas y bueno, actividades como que tengan derecho a la educación, que tengan derecho a la salud, pues les son vulnerados estos derechos porque tienen que trabajar. Existen en el norte de la República Mexicana, por ejemplo, plantaciones de cigarro, ¿no? de la planta del tabaco. Las manos de los niños y de las niñas o de las mujeres es muy importante porque tienen mayor eficacia para manipular la planta y que no se maltrate. Entonces sí existen actividades muy concretas para la infancia y para la juventud que además tienen el pago es mucho menor que el que se le pueda otorgar a los varones adultos. Hay una encuesta que es la encuesta EMIF Sur, que lidera el Colegio de la Frontera Norte, en donde se miden flujos de personas más bien que vienen a trabajar aquí a Chiapas y también que van a Estados Unidos, pero que, el espectro que ellos pueden medir es limitado, porque miden solamente en ciertos puntos de la frontera y la migración es indocumentada. La migración indocumentada, pues por el hecho de ser indocumentada es clandestina, o en la medida de lo posible es clandestina, justo para que no sean deportados, que esa es otra de los peligros que tienen los migrantes, ¿no? Ser deportados. Entonces es imposible medirla porque es clandestina. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Teófila Díaz Jiménez. Yo vivo aquí de la comunidad Dos Laguna, municipio de San Cristóbal. Y cuando llegué a Cancún, Quintana Roo, llegué como una empleada de artesanías, pero también la señora no me trató muy bien. Siempre no tengo ningún día de descanso, siempre levanto a las 6 de la mañana o a veces a las 5:30 para ir de trabajo y voy a salir hasta las 10:30 de la noche y cuando llegamos todavía en el cuarto tenemos que hacer el aseo y todo eso. Cuando estoy allá uno ya reflexiona, ¿por qué estoy acá? No, pero ya luego no tengo que hacer nada porque ya no puedo regresar, no tengo dinero para de regreso con mi familia. Y siempre en todas las tardes, cuando yo estoy allá, siempre
derramé mis lágrimas porque estuvo muy triste, porque también fue duro el trabajo, ¿no? La migración no es todo es color de rosa, sino que también tienen las dificultades y las problemáticas también que cómo podemos enfrentar ahí. Y ya luego me avisaron las compañeras que se quedaron aquí de mi comunidad, que ya se iban a organizar, que se van a ir a crear un grupo de mujeres para poder trabajar también, que solamente las mujeres que pueden hacer el trabajo. Y ya también me integré en el grupo y cuando estoy allá todavía y nada más me anotaron mi nombre porque tengo también la interés, mejor me regreso a mi casa para organizarme, ¿no? Y ya luego me regresé y también las compañeras que son familiares de migrantes también y son mis tías que también sus hijos que han migrado hasta en Estados Unidos y algunas también de mis tías o primas que han migrado también a buscar empleados aquí en México, en Playa del Carmen. Esas mujeres se juntaron para organizarse y ya luego cuando llegué ya estaban organizados, me integré también, somos 12 mujeres. Ya se ve también que las mujeres en los grupos, en las comunidades, ya se animaron también que teníamos esa misma capacidad de participar conjuntamente entre hombres y mujeres. Y también nuestra visión o misión, lo que tenemos es la crianza de borrego. ¿Por qué tenemos esa misión o visión? Porque también para nosotras como mujeres la lana de borrego siempre lo utilizamos para la vestimenta y también para el estiércol, también para sembrar las hortalizas y también la milpa, porque la milpa, si hablamos de milpa, ya abarca de muchas cosas. Y también como si ya crecen muchos, a veces los vendemos, pero es un poco todavía porque apenas estamos creciendo y eso tenemos esa propuesta de trabajar como crianza de animal y también lo que ya más me animó a participar y también sobre todo de eso cuando entré en un proceso educativo que se llama COA, Comunidad de Aprendizaje para Construir Proceso de Vida Digna. Y me gustó mucho también ahí como también empezamos lo primero, que cómo podemos reflexionarlo sobre nuestra cultura y la identidad y el territorio, que nosotros también como nosotros como pueblos originarios, tanto como mujeres y hombres, no podemos perder la cultura ni la lengua materna. Yo soy migrante y sigo adelante, porque somos caminantes de tierra y gigantes. Yo soy migrante y sigo adelante, porque somos caminantes de tierra y gigantes. Santelun, que tu shana bate, shana lo digo no. ¿Quiénes son las mujeres que mayormente migran y cuáles son esas rutas? ¿Nos podrías comentar esos pasos ciegos que tú plasmaste en este documental? Mira, esos pasos ciegos es un colador, o sea, todo Chiapas es un filtro, es un filtro permanente, hay montañas, lagos, toda esta parte pues es un filtro, no hay ni debería, ¿verdad?, de haber un muro, ¿no? Nosotras consideramos que hay un derecho a migrar y a caminar por donde las personas quisiéramos, ¿no? Estas líneas de la frontera lo que hacen es exactamente el que las personas se arriesguen a la violencia. Estamos hablando ahora de que la migración de las mujeres ha ido aumentando, el perfil
de aquellas mujeres que iban a buscar a su familia o a la pareja a los Estados Unidos, ahora ya no es así. Ahora son mujeres que están viendo por su propia familia y están migrando para sostener a una familia, ¿sí? O sea, estamos hablando de una migración de procuración de vida. Ahora ya no nada más se ven estos hombres, sino que se ven mujeres, se ven niños, se ven familias que migran. Entonces, bueno, pues las mujeres y los hombres se enfrentan todos a la violencia, ¿no? O sea, no me parece que debamos de poner solamente el énfasis en que las mujeres sufren de violencia, pero sí tienen el elemento de ser mujer, las pone en un papel más vulnerable, porque además de todas las violencias que se sufren por el hecho de ser migrante indocumentado, pues está el tema de ser mujer, que las pone en situación más vulnerable por violencia sexual y de acoso y otro tipo de violencias, que no digo que los hombres no las sufran, pero las sufren en menor medida. Los tiempos han cambiado y eso implica también que en el género femenino haya mayor independencia, mayor control y asimismo tomen el rol, como bien comentas, de llevar la batuta en una familia. Y precisamente ya que tocamos ese tema de la familia, ¿cuál es el rol que juega la familia para las mujeres migrantes? Es decir, ellas viajan solas, viajan con sus hijos, ¿qué pasa con la familia? Viajan solas y viajan con sus hijos. Sí, y si viajan solas, viajan con toda una carga emocional, porque ellas lo comentaban en un encuentro que tuvimos de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, y nos comentaban esta parte de desde que nosotras salimos o queremos salir, ya están ejerciendo violencia contra nosotras, porque nos dicen que somos locas, aunque estamos viendo que nuestros hijos no tienen para comer, que no hay oportunidades, que no tengo trabajo, que la violencia está terrible, o a veces huyendo de la violencia, porque ahora ya es un factor de migración. Antes era solo la pobreza, ahora es la violencia, ¿no? La amenaza, el salvar tu vida, ¿no? También. Entonces, estas mujeres que están migrando van solas, van con sus hijos también, con sus hijos e hijas, y la mayoría de esas mujeres son jóvenes. Por cuestiones de género, muchas de estas mujeres, no solo las que están en edad reproductiva, sino incluso niñas, bebés o señoras mayores, son violentadas, golpeadas e incluso sufren agresiones sexuales, desde manoseos, acoso, hasta violaciones sexuales tumultuarias que no pocas veces terminan en feminicidio. Respecto a las restricciones migratorias que actualmente tienen diversos países para poder controlar todo este flujo migratorio que se ha venido dando, pareciera que ha descendido la cifra de los migrantes, sin embargo, no es así. Así es, se invisibiliza, ¿no? Estos flujos se vuelven señalados y entonces las personas empiezan a buscar lugares en donde sus riesgos se incrementan muchísimo, por ejemplo, la selva. Irse por la selva, no existen como estos retenes, como estos módulos y entonces estas estaciones migratorias, pero las condiciones también en las que migran pueden ser con una serie de circunstancias como la delincuencia organizada, puede ser también las mismas características de la región, como al ser selva, si no conoces como también el territorio, bueno, incrementan los riesgos. Pensemos hombres, mujeres, niños, juventud en general, pues también al desconocer estas condiciones, muchos de ellos pues fallecen, ¿no? en el intento. Hace 13 años que empezaron las caravanas de madres. Cada año vienen unas 50 madres y también vienen padres y algunos otros familiares, buscando a los hijos que la última comunicación que tuvieron de ellos fue de algún lugar de México. Vienen madres de los 4 países centroamericanos, Nicaragua,
Salvador, Honduras y Guatemala. Y hemos encontrado a la fecha más de 270 de las gentes desaparecidas. En esta caravana ya tenemos encontrados algunos y los vamos a reunir con sus familias. Y déjenme platicarles que la desaparición de un familiar es la tortura más grande que puede tener la familia, porque su vida queda en suspenso, no pueden dar carpetazo, no saben si están vivos, no saben si están muertos, no saben si continuar su vida, no saben si llorarlos, no saben si enterrarlos en sus mentes, no saben y siguen buscando con gran esperanza. Los buscaremos, cueste lo que cueste. Bueno, hermanas, hermanos, a todos los que están en el parque allá arriba, acérquense, a todos los compañeros del Centroamérica y a todos los acompañantes que nos están acompañando aquí en este espacio. Primeramente le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de venir aquí a invocar nuestro santísimo nombre, ¿va? Y yo no solo pido por mi hijo, yo estoy pidiendo por todas las madres que tenemos hijos desaparecidos. Mi corazón, tú eres parte de mí, eres el rostro de Dios, eres el rostro de Dios, estás en mi corazón, tú eres parte de mí, eres el rostro de Dios. Tierra de luz, del que andará ausente. En el año 2000 te puedo decir que éramos 42 madres, el siguiente año ya éramos 100, hoy llegamos a ser más de 500 madres, pero que en verdad no nos juntamos todas porque no tenemos el presupuesto para mantenerla, pero sí te puedo decir que estamos organizadas con personería jurídica, con proyectos para tener un psicólogo y nos dé los talleres psicosociales. Hemos firmado convenios de bancos forenses en nuestro país y también con el equipo argentino para poder identificar tanto a los de la masacre de los 72 migrantes en agosto del 2010, en las fosas clandestinas que encontramos también en Tamaulipas 2, que fue en abril del 2011, y lo que sucedió últimamente con lo de Cadereyta, que son más de 49 migrantes masacrados con odio, con repudio, porque solo encontraron dorsos a la orilla de la calle en Nuevo León, Guadalajara, pero y esto sucedió en mayo del 2012. Han tenido 500 hijos encontrados, hay ahorita 260 desaparecidos. En estos 500 hijos encontrados, no nada más se han encontrado vivos. Existen diversos casos que se están presentando precisamente eso, ¿no? De desapariciones de las personas migrantes. Sí, nosotras en la organización acompañamos todos los casos que tienen que ver con personas chiapanecas desaparecidas que desaparecen dentro del territorio mexicano, ¿no? Las razones son múltiples, pero hay un testimonio fuerte de personas desaparecidas, migrantes internas o migrantes internacionales. Pues ella vino con un sueño americano, ¿verdad? Porque en nuestro país se da la casualidad de que no hay empleo, ¿verdad? Aunque son jóvenes y lo que es la delincuencia, pues, ¿verdad? Nos hace emigrar a nuestros hijos, a nuestros familiares y quedarnos nosotros en la espera de que sea que sea positivo, pero se ve de que con la delincuencia que hay en estos caminares, pues nosotros somos madres, ¿verdad? Buscando a nuestros hijos porque han pasado por estos caminos, ¿verdad? Y pues
nosotros le exigimos al gobierno de que sea él pues que tome cartas en el asunto, ¿verdad? De que ya no más muertes, ya no más criminalización y que ya nuestra familia, ¿verdad?, tengan la oportunidad de llegar a Estados Unidos. Yo soy Javier de la Cruz Muñoz, soy de aquí de San Cristóbal de las Casas. Yo soy Mercedes de María Santiago Gómez, soy de San Cristóbal de las Casas. Participamos nosotros en una invitación que nos hicieron por los problemas que tuvimos de un hijo que se nos fue para los Estados y no sabemos nada. Y nos están, ahora sí que ayudando, apoyando por buscar a nuestro hijo, personalmente a nosotros. Pues es una unión que nos está ayudando a encontrar a nuestro hijo y que también las otras personas que también se arrimen para poder hacerlo lo mismo que encuentre su familia. Porque nos da valor y salud y que también desde acá se van a otros lugares que con las voces de los compañeros ellos lo llevan a ver hasta donde llegue. Eso es lo importante. Bueno, el mensaje que yo les diría que no pierdan las esperanzas de que sí se arrimen con ustedes. A lo mejor es un consuelo que tengamos por ahí escondido que no lo sabemos, pero hay que buscar el apoyo. Cualquier otra familia que ellos quieran buscar sus familiares que se arrimen a la reunión y que siempre para que corran las voces hasta donde pueda, que sepan que nos están ayudando para poder tener algo de valor de que se encuentre nuestro familiar, que también ellos mismos, que si ellos tienen algún familiar desaparecido, que también ellos se arrimen a la reunión. Algo que debería dejar de existir serían las cuestiones de racismo, no solamente en nuestro país, a las cuales se ven enfrentados los diversos migrantes. ¿Qué pasa en este aspecto? Lo que pasa sobre este aspecto es porque realmente vemos que todavía como que no solamente el país en general, también en las comunidades falta todavía esa sensibilidad de poder realmente reconocer a las personas como personas, no como por ser que viene, por ejemplo, los más discriminados son la gente de Guatemala, por ejemplo, cuando cruzan este tramo de Chiapas y México, o sea, realmente le tienen mucho miedo por la manera como se los tratan realmente, ¿no? Y entonces, y aparte de que ellos y ellas realmente ya han sufrido mucha violencia, mucha violación, y todavía las discriminan más todavía y sin reconocer sus derechos, y sobre todo cuando son indígenas que no hablan nada de español y entonces ni siquiera le explican el proceso realmente cuando los detiene la inmigración, porque no entienden español, no tienen el derecho de que realmente se les explique desde sus propias lenguas, ¿no? Y entonces como que falta esa sensibilidad hacia la gente, hacia la sociedad, ¿no? Hay pueblos indígenas que no entienden por qué hay cachiquel mexicano y cachiquel guatemalteco. Son fronteras que les crearon después, son fronteras colonizantes. 500 años después seguimos maltratando a los pueblos originarios, seguimos maltratando a estas personas en situación de vulnerabilidad. Diana, ¿nos podrías comentar, describir la manera en la que las mujeres migrantes están viajando y sobre todo los riesgos que actualmente ellas tienen que presentar o sufrir? Mira, los riesgos que ellas atraviesan desde el momento en que ellas deciden irse, a veces es por violencia doméstica, que también es esto, ya están corriendo un riesgo desde el momento en que van a salir,
el riesgo a la salud, porque pues además vienen con cuestiones emocionales muy encontradas, a veces dejan a los hijos o a veces se vienen con ellos. Yo no sé qué sería lo más fuerte para una mujer, si llevártelos o dejarlos, ¿no? Porque llevártelos significa llevarlos pues, a arriesgar, ¿no? Así es. Y dejarlos, pues se queda tu corazón ahí, ¿no? La parte emocional. ¿No? Entonces ellas desde ese momento ya van enfrentando, ¿no? Una situación de violencia, de vulnerabilidad que les hace todo su entorno, ¿no? Porque aquí hay que dejar muy claro que ellas no son vulnerables, sino son exactamente estos factores hacen que la vulnerabilidad se agudice, ¿no? Hay todos los niveles de violencia. La más extrema es que las matan, las roban, las golpean, las insultan, las discriminan, pero su condición de migrante, de mujer y sobre todo algunas que son también indígenas o es gente muy pobre, sufren obviamente mayores violencias y violaciones a sus derechos humanos que, insisto, van desde la discriminación de las dejan al último, no las atienden, les quitan sus papeles, aunque vengan, digamos, con un visado en orden, las ven pobres, las ven indígenas y no las dejan pasar. O, entre comillas, las rescatan y las obligan o las deportan a sus países de origen. Ellas se están enfrentando crimen organizado, al del taxi que les cobra de más, que las extorsiona, la gente que se aprovecha en México sobre todo, ¿no? De que identifican que no es mexicana y entonces empiezan a extorsionar, ¿no? Entonces, esto es en todo el caminar, ¿no? Si no la secuestran, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de las mujeres que hicimos entrevistas, el 70% de ellas fue abusada sexualmente. Yo llegué acá hace 14 años y estuve 8 meses en criminal tortura y pues son datos así más delicados. Lo que yo pasé, pasan muchas o cosas peores, no nada más. No es necesario que los secuestren, no es necesario que los violen, no es necesario que duerman en las calles, sino la xenofobia o el no encontrar trabajo o el que no les remuneren su trabajo, etc. Mi hermana se fue el 23 de marzo del 2015. Ella partió a los Estados Unidos, a Provo, Utah. Ella estaba muy contenta porque pues, se había cumplido una de sus metas, que era ir allá y aprender el inglés. Y ella se fue bien contenta, con su sonrisa. El 15 de abril mi hermana le mandó un mensaje a mi hermana Sara por WhatsApp. Le dijo qué es lo que estaba haciendo y mi hermana le respondió que estaba en la escuela, que ya había salido de la escuela. Y fue la última vez que mi hermana se conectó por WhatsApp, por ahí de la 1:30, 1:30, que ella salía de la escuela. Y ya desde ahí ya no tuvimos contacto con ella, ya no respondía a las llamadas. Entonces mi mamá le llamó en la noche y ya su teléfono sonaba apagado. Mi mamá se preocupó y pues como allá tenemos un tío que vive en Provo, Utah, mi tío Rudenberg, le dijo que fuera a la escuela para ver si estaba allí. Mi tío fue a la escuela y lo recibió el director, que es el dueño de la escuela, y le dijo que mi hermana no tenía clases los viernes y que no se preocupara, que ella ya estaba grande y sabía lo que hacía. Como no había clases, entonces fue al restaurante a preguntar si había llegado mi hermana y le dijo la señora, la dueña Marta Durán, le dijo que no había llegado. Entonces
pues ya empezamos a preocuparnos. Fue a su departamento mi tío y nadie le abrió, y ya en la tarde cuando llegaron unas coreanas con quien mi hermana vivía, pues le dijeron que no la habían visto. Pues de parte de las autoridades de Estados Unidos, pues al principio sí nos apoyaron. Al principio pues empezaron a buscar a mi hermana y todo, pero ya pasando los 6 meses como que ya no se dio una búsqueda, ya no se siguió, o sea, ellos dicen que están buscando a mi hermana, pero pues ya son 2 años y 7 meses que mi hermana está desaparecida y pues todavía no tenemos respuesta, no sabemos qué le pasó a mi hermana, dónde está o quién se la llevó. No, la policía no sabe decirnos nada. Ellos, si sale alguna pista de la sociedad es lo que le investigan, pero si no hay pistas ellos no investigan nada. Es muy preocupante la situación de derechos humanos de las personas en todo México, muy especialmente de las mujeres migrantes. Pero el día de hoy están madres migrantes están madres buscando a sus hijas e hijos migrantes, y ellas se convierten también en migrantes. No vemos una política clara de atención a estas mujeres. Sabemos que estas madres, a raíz de la desaparición de sus hijos, padecen de diabetes, de la presión, otras del corazón, un infarto. Muchas madres han muerto queriendo ver el regreso de sus hijos, de sus hijas, pero que es imposible. Mi mamá estuvo allá un año y medio en Provo, Utah, buscando a mi hermana Elizabeth Elena Laguna Salgado. Desafortunadamente ella se tuvo que regresar al año y medio, o sea, le estaban renovando los permisos, relaciones exteriores, pero se tuvo que regresar mi mamá porque pues estaba sufriendo problemas del corazón, le querían dar infartos y era algo para nosotros muy preocupante porque pues está desaparecida mi hermana y luego que mi mamá se nos vaya, y pues mi mamá trató de conseguir la visa pues para viajar y hacer presión a las autoridades, pero pues no se la quisieron dar por el hecho de que ellos dicen que como mi mamá tiene una hija desaparecida, ellos piensan que se va a quedar allá a vivir para buscar a mi hermana, entonces por eso no se la quisieron dar a mis padres ni a nosotros. ¿Desde cuándo se comienza a dar este incremento a la violencia hacia ellos y por qué motivos? Mira, se comienza a criminalizar y esto tiene que ver también con las leyes de migración en los Estados Unidos, porque pues el primer filtro para ingresar a Estados Unidos es México, ¿no? Entonces, estos filtros que tenemos en distintos estados de México, pues justamente empiezan a ejercer la presión para que no siga el flujo hacia arriba, ¿no? El crimen organizado sabe todo esto, sabe cómo se mueven todos esos flujos, ¿no? Tiene mucho más conocimiento que todos los defensores de derechos humanos, van 4 pasos adelante que nosotros, ¿no? Y que las instituciones mismas. Entonces, bueno, estamos enfrentando a una problemática, ¿no? Ya mucho más aguda, y esto se ha confundido al migrante con el que roba, por ejemplo, ¿no? Esta criminalización de las mujeres migrantes, por ejemplo, como trabajadoras sexuales, ¿no? Ver si es hondureña o si es salvadoreña, entonces me va a quitar a mi marido. Entonces se empieza a criminalizar por los estereotipos, ¿no? De los mismos cuerpos de cada una de ellas, ¿sí? Ellas
más la violencia ejercida hacia ellas está como seccionada, ¿no? Y a veces sumada, ¿sí? En el significado de depende de qué cuerpo tengan o cómo sean físicamente, la violencia ejercida hacia ellas va a ser distinta, ¿no? Ninguna mujer debería de sufrir ningún tipo de violencia, ¿no? La migración debería de ejercerse con el derecho de pasar al lugar que tú quieres ir, exactamente con tus documentos, con este derecho que las personas, por ejemplo, que tenemos estudios o que solicitamos una visa, se nos otorga, ¿no? Esta política criminal que criminaliza es altamente violadora de derechos humanos. En vez de ofrecérseles visas humanitarias, una mayor legalidad para que ellas, sus hijos, son personas vulnerables, son pobres, son mujeres, están en otro país, tienen niños, vienen cargando bebés o están embarazadas. No hay política, no ves un solo anuncio en las casetas de migración ni nada que les diga, oye, señora, si viene usted embarazada, tenga cuidado, no sé, con el Zika, algo así. No viene, no se considera a las mujeres más que como mercancía, como alguien vulnerable, alguien de quien hay que aprovecharse. Criminalizar a alguien genera mayor violencia porque genera una sensación de ilegitimidad en el hecho de que estén ahí, y además pone una venda en los ojos de las personas para entender la problemática real que están viviendo estas personas, que es huir de la violencia en Centroamérica y huir de la pobreza, ¿no? Esto no se queda aquí, nosotros seguimos y los que vienen atrás de nosotros pues tal vez lo harán mejor o tal vez entenderán que la migración no solo es de gente criminal, sino que es de gente que tiene hambre y como dicen en muchas cosas, la envidia es peor que el hambre y nosotros como migrantes aprendemos a luchar limpiamente. ¿Cuál es el mensaje que tú harías llegar en una fecha como hoy? Pues que tenemos que dejar de ver a las personas migrantes como si fueran nuestros enemigos, nuestras enemigas, y que tratemos de ponernos realmente en su situación, ¿no? Las personas no están migrando porque lo deciden, están migrando de manera forzada, de manera violenta de sus lugares de origen, y lo único que podríamos hacer es tenderles la mano, ¿no? Y creer que esta es una cuestión de derechos y no solo de dejarlos pasar, sino es una cuestión colectiva de defensa de derechos de las personas migrantes. La prensa amarillista es súper común que, al menos aquí en Chiapas, que se ve pues mucho más claramente la situación de los migrantes porque están aquí, la prensa tiende a culpar de todo lo que pasa, se robaron un chicle o mataron a un señor, seguramente tenía la culpa el hondureño, ¿no? Entonces, no creer a esa prensa amarillista, informarse más sobre la situación por la cual los migrantes están huyendo de sus países, pues ser más solidarios y también el darse cuenta que en estos tiempos, pues si no queremos parecernos a nuestros vecinos del norte, tenemos que tener una actitud muy distinta y no ser xenófobos, ¿no? En darse cuenta que la migración al final no es una causa, o sea, los migrantes no son la causa de los problemas, ni la migración es la causa de los problemas. La migración es una consecuencia de la situación en la que se encuentran las personas, violencia, falta de oportunidades, etcétera, y que entonces culpar a la consecuencia no tiene ningún sentido, ¿no? Me parece que uno de los retos es visibilizar, ¿no? Visibilizar que el fenómeno migratorio sigue, se está generando mayores riesgos para estos tránsitos migratorios y que es importante que
tanto la sociedad civil organizada como el Estado pueda garantizar condiciones óptimas para toda esta población, como bien dices, no solamente la población mexicana, sino también la población centroamericana que están por diferentes circunstancias tomando estas decisiones, ¿no? Y bueno, también el tener estos acompañamientos, como ya decía la compañera, para poder tener, si deciden quedarse en sus lugares de origen, que existan las condiciones para que puedan ejercer sus derechos. Y en el ámbito de la infancia y de la juventud, pensaría que es importante protegerlos, que es importante que haya procesos de participación y protagonismo, porque los niños, las niñas y los jóvenes también tienen mucho que decir, ¿no?, sobre estas decisiones que están tomando ellos, ellas y sus familias. México está obligado a respetar derechos humanos, está obligado por cuestiones humanitarias a rescatar, a ayudar, colaborar a que esta gran cifra de desaparecidos en México y de desaparecidas tenga una solución. México debe de retomar otra vez el liderazgo que tenía en materia de relaciones exteriores. Debe volver a ser un país de refugio, debe volver a ser un país reconocido por su quehacer diplomático. Y empezamos a generalizar un mensaje más en lo positivo, más solidario, ¿verdad? Más de ayuda más entre, de fraternidad hacia entre los la migrantes. humanidad. Ajá. Somos personas, ¿sí? Entonces, y mi mensaje va hacia allá, ¿no? Hacia recobrar la humanidad que Chiapas ha tenido y que México ha tenido y que la ha ido perdiendo por diferentes causas, y una es el obtener dinero, ¿no? Sabemos que estamos en una situación de crisis de fondo, ¿no? Sin embargo, no podemos aprovecharnos de las y los migrantes para poder tener recursos, ¿no? Yo les digo a las personas que si quieren emigrar, y pues que tomen una decisión seria, porque es enfrentarse a otro país, es enfrentarse a otro lenguaje, a otro tipo de personas. Es difícil estar allá en Estados Unidos. Lo que me ha contado mi mamá, que es difícil, no es nada fácil. También existe el racismo, así como hay gente buena y mala, también allá lo hay. Nosotros nunca perdemos la esperanza ni la fe y luchamos sea como sea, y si nos levantamos, los caemos, los volvemos a levantar, y para nosotros como madres siempre sigue siendo el día 1 buscando a nuestros familiares. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz que llora el acordeón. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo una pasajera, tierra de mi pensamiento. Conmigo vas. Para las personas que me están viendo, que pues están en los Estados Unidos o tienen familiares en otra parte del mundo, que por favor nos apoyen a buscar a mi hermana. Mi hermana es Elizabeth Elena Laguna Salgado, es de tez morena clara, tiene nariz perfilada, es estatura de 1,58, su cabello es negro y la estamos buscando. Ella desapareció el 16 de abril del 2015. Tenemos un Facebook que es Mamá de Elizabeth Elena Laguna Salgado, donde publicamos sus fotos y las noticias de ella. Y si alguna persona me está viendo y tiene información de mi hermana, le pido por favor que se toque el corazón. Con todo, le pido a Dios que
toque el corazón de esta persona y nos pueda dar información de mi hermana, que aunque sea anónima, aunque sea ilegal, que no vamos a tomar nada contra la persona, contra la que dé información. Queremos encontrar a mi hermana, que ella vuelva, es lo único que pedimos, que mi hermana regrese a casa y poder tenerla de vuelta, que podamos abrazarla y besarla y que esta pesadilla y este tormento termine, que nos hagan ese favor de compartir su foto y de si alguien tiene información que por favor hable.